Pues nosotros anteriormente ya lo estábamos comentando, Julián, y además de Gustavo Petro y de Álvaro Uribe, personas pues interesadas en lo que sucede en torno a este grupo paramilitar, los 12 apóstoles que tanto daño le hizo a la historia de nuestro país, pues hay periodistas reconocidos como Olga Bear, quien también ha escrito libros al respecto de esta situación con testimonios exclusivos de quienes también de cierta manera y coloquialmente se les conoce como aquellos que daban las órdenes, que ha reconstruido esta historia y toda esta cronología que nace de este grupo paramilitar que, como lo decíamos, tiene origen en el municipio de Yarumal, Antioquia. Y ella con vehemencia ha puesto en la mesa pública los nombres de las personas que fundaron y que integraron este grupo paramilitar. Uno de ellos, Santiago Uribe Vélez, y otro también, el padre Gonzalo Palacio. Y uno dice, tantas personas que también han documentado este tema. Yo tengo en mi cabeza 3 libros que han escrito en torno a este grupo paramilitar y aún así la justicia dice que este señor no tiene nada que ver, Julián. Pero bueno, veamos ese trabajo que hizo esta periodista vallecaucana al respecto de estos hechos que por supuesto marcaron la historia de terror y de violencia que vivió el municipio de Yarumal, Antioquia. ¿Por qué lo tomamos entre los años 92 y 94? Porque ahí es donde verdaderamente se da el salto entre pequeños grupos que se llamaron de limpieza social o pequeños grupos de justicia privada a la configuración de lo que fue una gran maquinaria paramilitar que estremeció a Colombia y que a partir del año 2002, cuando sube Álvaro Uribe al poder, pues se intenta revertir para que estos paramilitares y narcotraficantes, digamos que se reincorporen a la vida civil, reparen a sus víctimas, paguen por los crímenes que han cometido. Un proceso que está todavía, digo yo, embrionario y sobre el cual todavía la sociedad colombiana y quienes detentan el poder tienen que trabajar mucho. Pero tomar ese caso específico de un pequeño pueblo próspero que se convirtió, digamos, en un centro de ejecución masiva de personas, simplemente porque para ciertos sectores de la élite tenían que desaparecer de la escena social, nos permite comprender cómo esto se fue articulando y finalmente conformó lo que se llamó el paramilitarismo en Colombia. Y uno de los fundadores, financiadores y directores de este grupo que se llamó los 12 Apóstoles es el señor Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe. Sí, la verdad es que el poder que detentaban en ese momento los grandes hacendados, las personas pudientes en esa zona del país, así como en muchas otras, empezó a ser, a peligrar, empezó a ser atacado fuertemente por sectores de la guerrilla colombiana que cometían extorsiones, secuestros y demás. Y entonces, aparentemente la justicia colombiana y las Fuerzas Armadas no operaban, eran incompetentes para dar esa batalla. Razón por la cual empezaron a configurarse y a legalizarse estos grupos que eran como de seguridad privada, que después fueron legalizados por el entonces gobernador de Antioquia en esa época, Álvaro Uribe Vélez, como los grupos llamados las Convivir, y a partir de ahí todos los sicarios y todos los asesinos tenían armas legalizadas, armas amparadas. Y según la investigación, según lo que se ha podido extraer tanto del expediente judicial como de los testimonios que da Juan Carlos Meneses, que en ese momento era teniente de la policía, y cuando terminó su actividad en esta fuerza pública, había llegado al grado de mayor, era precisamente Santiago Uribe Vélez, el hermano del presidente, del que fue presidente de Colombia entre el año 2002 y 2010. ¿Qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Producimos hidrógeno para hacer gasolina y diésel más limpios. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Bueno,
Olga, como lo dijo mi compañera Jessica, es una de las que más ha documentado todo este tema. Lanzó el libro Los 12 Apóstoles, en el cual pues habla del surgimiento de este grupo paramilitar en Yarumal, Antioquia, en los años 90, y que pues de frente habla de Santiago Uribe y del entonces gobernador de Antioquia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo que sí es claro es que el nombre de Santiago Uribe no es ajeno a la génesis de los 12 apóstoles, pero este proceso, como otros, ha sufrido dilataciones y hasta archivos producto del poder que tiene el apellido Uribe en Colombia. Muchos creen que esto se remite a los 4 años que se ha demorado este juez en dar la sentencia, pero no, este caso ya viene como de hace más de 20 años. Se ha intentado engavetar muchas veces varios jueces, porque uno también, o sea, así como uno habla de jueces morosos, uno también tiene que hablar de jueces que se han puesto la patria encima y se han enfrentado a estos poderes, incluso llegándoles a costar la vida y sus puestos, el exilio incluso. No, y que han hecho su trabajo también, hay que decirlo. O sea, es que para eso están. Ellos son los garantes de impartir justicia en un proceso donde muchas personas se han visto afectadas. Y la misma fiscalía, por ejemplo, el libro que hace Sergio Mesa, de quien vamos a hablar en este momento, pues son las pruebas recolectadas por la fiscalía a las cuales él pudo acceder y que puso en ese libro, a pesar de que en varios juicios pues la justicia los ha deslegitimado. Obviamente es su responsabilidad, pero hay unas presiones muy cerca. O sea, uno también lo piensa en como hacía Pablo Escobar, o recibe la plata o le mato a su familia. Ahí uno le queda muy difícil, porque ya cuando si se meten con uno, pues bueno, pero si se meten con el sobrino, con el nieto, con la mamá y demás, uno ya lo piensa. Obviamente la gente dice, no, pero uno tiene que tener convicciones y demás, pero en este país es muy difícil, y más cuando un gobierno a uno no le garantiza la seguridad. Sí, claro, pero pues igual no es que se tenga que también entender esa situación y hacer como si aquí no pasara nada, porque Julián, de cierta manera eso es como tapar el sol con un dedo. Hay pruebas, hay testimonios, hay libros, hay gente que ha documentado esta situación, que ha hablado con las víctimas directas de estos grupos paramilitares, y aún así dicen que aquí no ha pasado, y aún así dicen que Santiago Uribe Vélez no tuvo nada que ver y que él no aportó, también con una institución que por supuesto pues es partidaria de la paz entre los habitantes de cualquier territorio. Y entonces uno también dice, juepucha, gente de la Iglesia Católica involucrada. O sea, entonces ¿en quién creemos? Si por el lado de la justicia también hay inoperancia, sí existen esas amenazas, pero es que hay las suficientes pruebas como para que la gente no se dé cuenta, Julián. Sí, la gente lo sabe en Yarumal, como por ejemplo Alfredo Serrano lo dice muchas veces, uno va y habla con la gente y la gente lo sabe, pero la justicia pues hace los oídos sordos por presiones, por diferentes relaciones que tienen ellos mismos, porque muchos jueces, hay que decirlo, son pagados directamente por políticos, sus carreras hasta llegar a magistrados, hasta llegar a las altas cortes, y obviamente cuando les llegan esos casos ellos tienen que cobrar favores. Pero precisamente hace unos meses, antes de que se conociera esta sentencia, hablamos con Sergio Mesa, el periodista y abogado que ha seguido detenidamente este proceso, y nos habla cuándo inicia este proceso contra Santiago Uribe. No estamos hablando de hace 4 años hace más de 3 años que no se daba esta sentencia, sino hablamos ya de más de 20 años, inclusive desde que se fundó este grupo paramilitar. Entonces veamos lo dicho por Sergio Mesa aquí en el Tercer Canal. El proceso de Santiago Uribe, que comenzó a documentarse desde el año 1994, este año cumple 3 décadas, y que comenzó precisamente por unos informes de violación de derechos humanos realizados por una personera de Yarumal de nombre Lilian Soto, quien es actualmente una fiscal en el Medellín, adscrita a la Fiscalía General de la Nación. El poder político de su hermano Álvaro Uribe Vélez lo que logró fue que la Fiscalía lograra un autoinhibitorio, se archivara durante varias décadas, hasta que en el año 2014, durante la Fiscalía de Eduardo Montealegre, se reactiva la investigación, precisamente por la declaración de quien se ha considerado el testigo estrella en contra de Santiago Uribe, que es Juan Carlos Meneses Quintero. Un fiscal delegado ante la Corte, Carlos Iván Mejía Bello, quien precisamente Francisco Barbosa descabezó para entregarle su cabeza en bandeja de plata a Álvaro Uribe Vélez, fue quien desarrolló
el llamado a juicio en contra de Santiago Uribe Vélez el 29 de febrero de 2016. Este tipo de personajes, o más bien ese tipo de fiscales valerosos, porque precisamente el fiscal general de la Nación de su momento, Eduardo Montalegre, sufrió una serie de persecuciones, una serie de montajes por parte del expresidente Álvaro Uribe, lo mismo su vicefiscal José Fernando Perdomo. Entonces, quienes se han atrevido a investigar a los Uribe han sufrido precisamente ese tipo de persecuciones. Entonces es el fiscal Carlos Iván Mejía Bello quien documenta el llamado a juicio de Santiago Uribe con elementos que llevaban más de 25 años engavetados, con nuevos elementos de exparamilitares que se desmovilizaron en Justicia y Paz, con personas que llegaron al proceso referenciadas por otros testigos, y él documenta en un sinnúmero de declaraciones de que Santiago Uribe, además de estar involucrado en un homicidio, como es el homicidio de una sola persona, Camilo Barrientos Durán, un conductor de un bus escalera, además de haber sido el coordinador, el jefe y el financiador del grupo paramilitar de los 12 Apóstoles, la Fiscalía no ha investigado los otros 532 homicidios que ellos mismos documentaron y que consignaron en un informe, en donde ellos dicen que desde el año 1990, cuando en Yarumal hubo un capitán que precisamente Revista Raya publica por primera vez una fotografía, como es el capitán de la policía César Emilio Camargo Cuchilla, alias Capitán Represa, quien se ganó ese alias precisamente porque desaparecía a sus víctimas, arrojándolas a una represa en el municipio de Dolmatillas, en el norte de Antioquia. La Fiscalía, teniendo esos elementos, jamás ha investigado al Capitán Represa, pero sí lo mencionan en innumerables informes y expedientes voluminosos que ellos mismos tienen en sus anaqueles. Ustedes mismos pueden mirar en la página de la Revista Raya estos comerciantes, estas personas que aparecen vinculadas a la organización de los 12 Apóstoles, y casi 4 o 5 de ellos han sido investigados y el resto están impunes. En mi libro yo logré determinar que son aproximadamente 81 personas, entre civiles, políticos, ganaderos, militares, policías y sicarios adscritos a lo que se conoció en un momento como las autodefensas del norte del Lechero, que judicialmente se llaman los 12 Apóstoles, no han sido investigados. Por eso, en mi trabajo como abogado litigante, estoy impulsando una causa ante la Jurisdicción Especial de Paz para que dentro del caso 08, la JEP asuma la investigación de estos 533 casos documentados por la Fiscalía, que juntados con otros 100 casos son aproximadamente 633 víctimas que se encuentran impunes por la corrupción de la misma Fiscalía General de la Nación. Entonces, todos esos elementos lo que han hecho es que el juez Jaime Herrera Niño se llene de miedo en tomar una decisión. Es imposible que el juez Jaime Herrera Niño nos sea una idea de la responsabilidad de Santiago Uribe Vélez durante 3 años y medio de juicio, y que estemos esperando 3 años que se van a cumplir el próximo 9 de febrero, en donde él se ha tomado el tiempo para redactar una sentencia que esperamos que sea favorable a las víctimas y que sea representativa para condenar a Santiago Uribe. Pero nos encontramos que a mediados del mes de enero el juez Jaime Herrera le solicita al Consejo Superior de la Judicatura que le nombren a una persona, a un oficial mayor, para que le ayude. O sea, esto es inaceptable. Él conocía la dimensión del expediente. Él lo que tenía que era solicitar desde mitad del año 2021, cuando el juicio, solicitar apoyo para poder sacar esa sentencia y no esperar más de 2 años y medio para salir con excusas, que lo que están haciendo es creando un manto de duda en su magistratura y están creando un clima de impunidad en la Fiscalía General de la Nación. ¿Usas tu energía?
En Ecopetrol usamos nuestra energía para acelerar la transición energética. Por eso utilizaremos el hidrógeno verde para tener más recursos limpios y renovables. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Bueno, un manto de duda que en verdad prevalece, porque todo el mundo, pues, ahí hablamos de que se iban a cumplir 3 años en febrero. Se cumplieron, Se fue cumplieron 3 y hoy años estamos y en 9 noviembre meses. y no había dado la sentencia hasta hoy, y luego, pues, obviamente, la justicia determinará por qué lo absuelve o no, o él sabrá, o los argumentos están ahí en la sentencia de por qué lo absuelve o no, pero pues sí deja ese manto de duda, como lo dice Sergio, de por qué tuvo que durar tanto para dictar sentencia. O sea, uno en 3 años pueden haber presiones, pueden haber amenazas, negociaciones y demás, que uno pues puede entender que pasaron entre los Uribe y este juez. Permítame, Julián, yo le leo un comentario con el que estoy de acuerdo y es el comentario que nos deja Rosiris Pertus y dice, entonces, si los jueces no pueden trabajar decentemente, que den espacio al que quiera hacer bien las cosas. Los colombianos necesitamos gente que nos represente. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación, Julián, y volviendo al tema, pues que me parece interesante y que también invito a todas las personas que lo comenten y tiene que ver con esa falsa creencia de que entonces por una amenaza o por miedo yo no voy a cumplir con mi deber y con mi labor. Y se lo pongo en estas palabras, Julián, si nosotros como periodistas entonces sintiéramos miedo, hoy no estaríamos haciendo este programa. Y eso es lo que tiene que cambiar en este país. Hay justicia y si hay, tiene que estar, o sea, al 100%. Es imposible y me parece impensable que un juez, después de analizar tantos días, tanto tiempo, algo que se ha documentado de 1000 maneras, no le dé la razón a quienes merecían tener la razón y merecían esa justicia, que eran las víctimas. Sí, igual como lo habíamos dicho anteriormente, se espera esa segunda instancia, si no llegara a la Corte Suprema, como la segunda medida que tendrían las víctimas dentro de este proceso. Yo también quiero leer otros 2 comentarios, por ejemplo, Iabus 99315 dice, puede empezar la lloratón, mamertos. También Andrés Felipe Serna dice, pero nadie habla del efecto FARC en el país. No hay para sin guerrillas y no existiría ninguno de estos sin la clase oligarca colombiana, los caciques políticos de las regiones y sus directores. Totalmente de acuerdo. Aquí en el Tercer Canal hemos documentado tanto los delitos de lesa humanidad que han hecho los paramilitares como los que han hecho las FARC. Inclusive, creo que el día de ayer la JEP se pronunció y le imputó ciertos delitos al secretariado, incluso a senadores que hoy están pues ocupando una curul en el Congreso de la República, como Sandra Lobo y el mismo Timochenko, y los cuales han rechazado, pero la JEP está actuando, que es una justicia un poco demorada, sí, pero no creo que se demore tanto como 3 años para dictar una sentencia y para resolver a un señor donde las pruebas lo señalan contundentemente. Obviamente eso es de parte y parte. Los orígenes de los paramilitares no justifican su actuar, no que porque ellos quisieran presentar unos grupos de seguridad, pues justifica que hayan masacrado, que se hayan adueñado de varias tierras con los volteos, que pues hayan secuestrado, que hayan intimidado. Eso no justifica nada y tanto la guerrilla como los paramilitares tendrán que pagar en algún momento en la justicia que se nos permita. Obviamente, estamos hablando en este caso directamente de los paramilitares, pero hemos hecho la relación entre los dos y creo que es importante no solo conocer que los paramilitares surgen como en contraprestación de la guerrilla, sino que también pues, los paramilitares tienen unos delitos igual de graves o mayores que los de la guerrilla, que también han hecho mucho daño a este país. Y precisamente, hablando de la Jurisdicción Especial para la Paz y esto que comentaba Sergio Mesa, nuevamente se ha puesto en la retina o se puso en la retina antes de dictar esta sentencia la participación de Santiago Uribe, puesto que en una audiencia pública que hizo la Jurisdicción Especial de Paz, el grupo de análisis de la información de la JEP, durante esta audiencia del caso 08, que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares en el conflicto armado, revalida esta información. O sea, son los mismos investigadores de la JEP quienes presentaron este cronograma, este organigrama que ha puesto obviamente a la opinión pública a convulsionar.
en estos roles de planificadores, Santiago Uribe Vélez, Gonzalo Palacios, en las comandancias de la policía, Pedro Manuel Benavides Rivera, Juan Carlos Meneses Quintero, y a disposición de ellos en la policía Jairo Rodríguez Venegas y otras personas que aparecen referidas, como Franklin Alexander Tellos Arévalo y Horacio Javier. Bueno, pues sigue entonces estando en el ojo público si realmente Santiago Uribe Vélez hizo parte de la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y además los auspiciaba. Una forma de auspiciarlos, que no lo digo yo, lo dice un compareciente ante la JEP que se llama Jairo Rodríguez Venegas, que una propiedad que él tenía en este municipio de Yarumal, Antioquia, contaba con una pista de entrenamiento para este grupo paramilitar. Veamos estas declaraciones que hace Jairo Rodríguez Venegas, que claramente menciona el nombre de Santiago Uribe Vélez como miembro de este grupo paramilitar. Usted nos habló también que ese grupo rural de paramilitares se reunía en una finca La Carolina o en el sector La Carolina. ¿Es así? Correcto. Esa finca en esa época, y todavía queda ubicada ahí, es saliendo del corregimiento Llanos de Cuiva, pero hacia el lado izquierdo, no sobre la troncal que conduce a la costa y a Yarumal, no. Entonces es sobre la vía que conduce de ese corregimiento Llanos de Cuiva hacia San José de la Montaña. 10 minuticos, ahí está la finca, en esa. Y dijo que en esa finca era donde se ubicaba ese grupo paramilitar rural y que allí tenía el entrenamiento como una base para su entrenamiento y ubicación. ¿Usted nos puede decir si recuerda o lo supo quién era el dueño de esa finca? Para esa época está documentado de que el dueño de esa finca era el ciudadano Santiago Uribe Vélez. Bueno, Jairo Rodríguez Venegas, que también aparece en ese organigrama que presentó la JEP y que encabeza Santiago Uribe Vélez, de esa organización criminal de los 12 Apóstoles. ¿Usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para mitigar el cambio climático y así lograr 0 emisiones netas de carbono en 2050. Un compromiso impulsado por la transición energética. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI Daviplata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?